Con frecuencia, cuando el cuerpo habla a través de una dolencia, corremos a silenciar el síntoma, olvidando que su origen profundo, su raíz, nace en el olvido espiritual y en las emociones que toman las riendas de nuestra vida. Nuestro comportamiento externo es un reflejo fiel de cómo estamos por dentro, pero existen sabidurías ancestrales como la acupuntura, la homeopatía y la quiropraxia que nos recuerdan que la verdadera sanación comienza cuando honramos nuestro ser completo. Son terapias que no solo alivian el cuerpo, sino que dialogan con esa energía vital que fluye en nuestro interior, ayudándonos a reconectar con nuestra esencia. Mi nombre es María Idalí Forero y para continuar le doy un saludo muy especial a mi compañera Simanda García. Simanda, bienvenida. Qué alegría compartir ese espacio contigo hoy. Hoy y siempre, todos los jueves estás ahí. Un abrazo. Y Dalí, muchas gracias y muy contenta hoy de continuar con este programa que en este ciclo tan hermoso, sanando desde el ser, sanando desde lo que yo tomo la decisión de sanar. Y esa es la tarea que hemos ido aprendiendo en estos dos programas que llevamos. Hoy es nuestro tercer episodio. Dialogar con el cuerpo desde el ser es la tarea que tenemos que lograr. Y por Así es. supuesto, hoy estamos muy contentos de tener, yo especialmente de tener a este invitado, a Freyman Martínez. Él es un investigador del ser y de su ascenso espiritual. Es homeópata, egresado de la Escuela de Homeopatía Kirpal, continuando sus estudios en la Universidad de Guayas, en Guayaquil, acupunturista de la Escuela de Neijin, homeópata, acupunturista, quiropráctico, inca e investigador de terapias biológicas no invasivas que recuperan la salud física, la salud mental y la espiritual, reconociendo siempre el valor de la luz del ser como fuente de vida en un cuerpo sano, en un corazón puro y en una mente plena de pensamientos creacionales. Freyman, de verdad que es un honor tenerte aquí. Bienvenido y bueno, tu saludo inicial, adelante. Adelante, Bueno, un así es. saludo, ¿verdad? Muy especial a Simanda y Dalí y a toda nuestra audiencia. Un abrazo de corazón y dispuestos a que en el día de hoy podamos desarrollar un tema como es el desarrollo de la acupuntura, la homeopatía y su relación con el ser, ¿sí? Eh, Agradeciéndoles a Radio Zipa y a ustedes, reconociendo ese valor que tiene para llevar adelante un programa que no solamente es de beneficio a un grupo especial, sino al desarrollo espiritual de toda la humanidad. Buscamos precisamente llegar a los corazones de una humanidad que está desafortunadamente agobiada por la oscuridad, una humanidad en guerra, una humanidad en desarmonía y la necesidad de recuperar a esta humanidad enferma. Es por eso que a través de estas posibilidades de la homeopatía, la acupuntura y de programas como estos, pues desarrollamos y activamos la luz que somos cada uno de nuestros hermanos terrestres. Gracias, Freeman, por ese saludo tan bonito. Y sí, esa es nuestra tarea que ya nosotros reconocemos dentro de nosotros, expandirla al mundo por cualquier medio posible. Y por eso hoy estamos aquí. Bueno, y quiero hacerte una pregunta. Desde tu experiencia, ¿de qué manera el cuerpo se convierte en el mensajero de lo que el alma no ha podido expresar? Por favor, explícanos eso, porque yo sé que hay muchas personas que tienen muchas inquietudes
acerca de las dolencias del cuerpo y no se pueden conectar con el alma. La verdad es que, pues comencemos por reconocernos. Listo, ok. Comencemos por reconocernos nuestra identidad de luz, ¿sí? Cuando nosotros nos reconocemos como luz, estamos reconociendo una parte de nuestro ser en totalidad, teniendo en cuenta que somos 90% energía, 9% luz y 1% físico. Y este cuerpo físico, aunque no representa la vida real, porque miren que es el 1% de la totalidad del ser, todavía no lo conocemos. Todavía a nivel científico se está buscando su inteligencia, todas las respuestas que tiene ante los eventos cotidianos de la vida, ante su bienestar y su equilibrio interno. Entonces, vemos que a duras penas nos estamos acercando a conocer ese 1%. El cuerpo, siendo ese 1%, es nuestro templo, es el templo de esa divinidad que somos. Por tanto, necesitamos mantener un cuerpo sano, un cuerpo luminoso, un cuerpo que por su origen es perfecto. El cuerpo, a través de síntomas, a través de signos, nos está diciendo y nos está hablando cómo sentimos un ser, por ejemplo, que el corazón nos avisa, lo llamamos presentimiento, pero es una forma del ser y desde el corazón manifestarse en una sensación, ¿sí? También el cuerpo nos habla con un signo, por ejemplo, el dolor, ¿sí? El malestar, son formas de expresarse en el cuerpo una condición de desarmonía. Comencemos por mirar y reconocernos qué es el espíritu. Cuando nosotros comenzamos a identificarnos como espíritu, podemos comprender mejor las manifestaciones desde el cuerpo. Cuando hablamos permanentemente de cosas como es que ese espíritu es como bajito, esa persona es como bajita de espíritu, ¿sí? O hacemos referencia a que no, es que esas son cosas espirituales, pero verdaderamente conocemos qué es el espíritu, sabemos de dónde viene el espíritu y realmente podemos entender y comprender que nosotros somos espíritus. Haciéndonos estas preguntas, podemos comenzar a estar en detalle cómo ese ser que tiene un espíritu se comienza a manifestar en el cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo constantemente nos está diciendo aspectos como estoy triste o situaciones emocionales, nos está comunicando que a través de un dolor de rodilla, por ejemplo, las rodillas duelen y molestan cuando el ser le cuesta trabajo inclinarse ante la vida, ¿no? Esos seres imponentes, prepotentes, el arrodillarse les cuesta, ¿sí? Entonces miren que eso es una forma de expresar el cuerpo. Otra forma, por ejemplo, cuando la persona es de mal genio y esas reacciones de ira, podemos direccionar nuestra atención al hígado. ¿Por qué? Porque esa es una manifestación de una alteración hepática. Puede que no haya un daño físico,
pero sí hay un daño energético. Entonces, desde ese punto de vista, así se comunica el cuerpo con nuestro espíritu y nuestro espíritu con nuestra alma, y en el alma podemos encontrar esa esencia de vida, ese ser universal que cada uno de nosotros es. Y es cuando podemos decir, yo soy esa luz, yo soy uno con el Padre Eterno, como lo decía Jesús, mi Padre y yo somos uno. ¿A partir de qué? De poder comprender que el espíritu es una energía, está bien, pero ¿qué hay en ella energía? Hay algo que llamamos chakras en algún momento y que ahora los estamos conociendo como discos de memoria. ¿Por qué los llamamos discos de memoria? Porque cuando entendemos que solamente son energía, pues los llamamos chakras. Son vórtices de energía que constituyen nuestro ser y que constituyen nuestro espíritu. Son los 7 chakras que están en su orden, desde el chakra de Éfeso, el primero, en las zonas del, del piso pélvico al piso púbico hasta la coronilla, pero ahora les decimos disco memoria, ¿por qué? Porque ya encontramos que no solamente es energía, cada uno de esos vórtices guarda memorias y son memorias de todo lo que nosotros hemos pensado, dicho, hecho, ¿sí? Y sentido. Todas esas características de nuestro ser están grabadas en estos discos memoria. También tenemos la información, digamos, de nuestra formación cósmica, nuestra relación con el universo. Eh, Todo eso lo podemos sentir, eso está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras células, en nuestro cuerpo. Hasta allí creo que contestado, más o menos entendido el proceso de cómo se comunica el cuerpo con nosotros, ¿sí? Así es, Freyman, así es. Y yo siento que aquí hay una tarea muy especial de mirar nuestro cuerpo y él es fiel a cada emoción y fiel a cada dolor en ese sentido de qué emoción me genera ese dolor. Eh, es fascinante, ¿verdad? Entender que el cuerpo nos envía estas señales y una vez a la carrera se hace el loco de esas señales que el cuerpo nos está enviando. Freyman, y para responder a ellas, a esas señales, existen sabidurías milenarias como la acupuntura, que es la imagen que estamos viendo ahí, donde está revisando el cuerpo punto por punto en cada geografía de cada parte del cuerpo, lo conoce bien, la acupuntura, la homeopatía, la quiropraxia, tiene un conocimiento muy profundo de ese cuerpo para verlo no como una máquina, sino como un todo energético y que ahí se transmite cada punto con cada órgano inclusive, ¿cierto? Entonces, más allá de ese ajuste físico, ¿cuál es el principio fundamental que usan estas terapias para dialogar con nuestra energía vital y restaurar ese equilibrio? Y también me parecería muy importante que nos dijeras desde la homeopatía, ¿se concibe lo energético igual que en la medicina tradicional china? Que nos pudieras como compartir un poquito esa diferencia entre esas terapias. Adelante, Freyman. Ok, bueno, desde lo bioenergético partimos que somos energía. Esa energía ya la podemos comprobar a partir de instrumentos de alta tecnología porque hemos podido comprobar que en el núcleo de la célula siempre hay un destello de luz, un biofotón, ¿sí? La ciencia le llama energía, simplemente es un proceso de una manifestación de la energía. Pero si vamos a la profundidad del ser, eso nos está confirmando que somos luz, que esa célula
lleva en sí ese fotón, porque si nos remitimos a nuestro origen y al origen de la creación, esto lo podemos encontrar, esto que voy a decir, lo podemos encontrar en la Biblia, Primera de Juan, y también en el libro apócrifo de Juan o el libro secreto, el apócrifo de Juan o el libro secreto de Juan. Jesús le explica a Juan que el principio es el verbo. Le dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin el verbo, nada de lo hecho pudiera haber sido hecho. En él estaba la vida. Entonces, ya nos da a entender de dónde viene la vida, del verbo o del Padre Eterno. Y la vida es la luz de los hombres. O sea, que nosotros, la luz que es el verbo, la tenemos en nosotros y ya con ayudas de equipos de alta tecnología podemos detectarla en una célula, ¿sí? También encontramos entonces que el sustento de la energía que nos compone es una energía biológica. Biológica porque está en la naturaleza. Todo, toda célula tiene ese punto de luz. Y nosotros miramos el átomo y el átomo también tiene un punto de energía, es el núcleo del átomo, que también es el corazón de ese átomo. Entonces, estamos hechos de átomos. Una unión de átomos nos da una molécula y nosotros físicamente estamos conformados por cadenas moleculares. O sea, si diseñamos el cuerpo en la energía, vamos a encontrar puras moléculas, ¿sí? Cadenas moleculares. Entonces, hay una inteligencia que nos conforma. O sea, no solamente es una energía, es una inteligencia que crea, una inteligencia que nos hizo perfectos. Y no solamente a nosotros como seres hombres universales, sino la creación en general, la perfección en la planta, en el animal, en las mismas rocas, en las piedras, ¿sí? Esa perfección fue alterada. Entonces, el principio que tenemos para el proceso de las terapias biológicas o bioenergéticas es que somos energía y que en ella hay una inteligencia que mantiene el equilibrio, ¿sí? Porque es perfecta. Desde allí comenzamos a encontrar que ese espíritu que hablamos ahora, en su unificación como los chakras y en los discos memoria, tienen una característica única de perfección y de unidad, un ser integral, ¿sí? Con tres, digamos, tres niveles o tres dimensiones, el físico, el espíritu y el alma. Esos tres cuerpos o esas tres dimensiones, esos tres estados conforman el ser como tal, con una identidad que viene desde ese verbo, desde ese Padre eterno, que es luz. Sí. A partir de la luz es que podemos entonces comprender ese principio de la energía en nosotros. La energía entonces se manifiesta desde la acupuntura, la vemos como el equilibrio de, de esa fuerza que nos da vida, nos crea y nos recrea constantemente. No la puedes Nuestro voltear. organismo se está regenerando. El hígado puede tener una lesión, puede haber pérdidas de células y es lo que más rápido se recupera. En una semana, en 7 días, nuestro hígado no es el mismo, ¿sí? Ya han salido células y el hígado se está renovando cada 7 días.
Lo que más demora es la parte ósea. Pueden pasar 5 años, 6 años en la renovación, pero siempre somos nuevos constantemente. ¿Nuevos en qué sentido? En que las células mueren y rápidamente vamos conformando un nuevo tejido. ¿Quién hace eso? Pues una inteligencia. Entonces no solamente somos átomos allí organizados, no, es un átomo con una inteligencia y una sabiduría, con una memoria, porque le decíamos que esos discos memoria guardan las experiencias de vida que hemos tenido, todas. No se pierde absolutamente nada de lo que hemos pensado, dicho, sentido y hecho. Cuando ese pensar, sentir, hablar y hacer está en armonía, estamos en un estado de salud. Cuando rompemos esa alineación, por ejemplo, pensamos que, que queremos darnos una escapadita, ¿cierto? Digo una escapadita, como ustedes bien piensen que es una escapadita, irse a pasear, irse a una rumbita, perderse un poquito en el mundo, ¿sí? Bueno, pero siente que debe quedarse. Su corazón le habla en el sentir, siente que no, que como que es mejor que se quede, ¿cierto? Por condiciones que no entiende, pero es mejor que se quede. Habla desde ese sentir, pero termina siendo lo que pensó, hace otra cosa diferente. Entonces, esas 4 funciones no están en armonía. Ahí ya comienza a haber enfermedad. ¿Por qué? Porque se altera ese equilibrio que debe tener. Miremos, por ejemplo, el gráfico que estamos viendo allí. Que por En este cierto, gráfico, Freyman, está al revés. Aquí sí, una oyente nos está diciendo que no entendía la letra, pero está fuego, madera, tierra, agua, metal. sí, sí. Ahorita lo vamos a volver a analizar, pero para que comprendamos, si me pueden dar la imagen de donde están los canales, los meridianos, no sé si, Sí, creo que es anterior a esta. sí. Miremos una cosa, esa energía es como si a cada uno de nosotros nos dieran un paquete, una pila, por decir algo. Vamos a imaginar algo así como que nos dan una pila. O sea, es una cantidad de energía. Y esa energía circula por nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en el gráfico que hay unas lineecitas que van por la parte del cuerpo, a la parte anterior, por la parte posterior. Esas líneas se llaman meridianos. Esa energía circula por nuestro cuerpo exactamente, ahí la vemos más en detalle. Sí. Allí lo que estamos viendo son líneas energéticas, como si fueran cables, pero no son cables físicos, son cables, son corrientes de energéticos que representan en su estado de equilibrio la perfección del hombre en estado de salud, ¿sí? Cuando esa energía se altera, pues entra en desequilibrio. ¿Por qué? Porque desde la medicina tradicional china se encuentra que hay un yin y un yang. Ese yin es la energía que contrae, ¿sí? Significa o se está representando en la noche, en lo frío, en lo que se comprime, ¿sí? Y el yang es esa energía expansiva, es la luz, es el sol, es lo alto, es lo dinámico, ¿sí? La actividad, mientras el yin es como la pasividad. Pero esto tiene un equilibrio, ¿sí? Cuando hay mucho yin, pues hay un estado de quietud, como de esa
energía bajita, entonces entra la enfermedad porque hay una desarmonía. Lo mismo si hay mucho yang, hay mucho fuego, mucho calor, mucha hiperactividad. Entonces, ese yang que debería estar hasta cierto límite se fue hacia el extremo. La salud es ese equilibrio entre el yin y el yang, ¿sí? Y el yin y el yang en su origen parten de la luz. Es decir, reconocemos y se plantea una situación. Ustedes saben que la luz tiene dos manifestaciones, una corpuscular, cuando se analiza la luz como corpúsculo, y otra como onda. Es una onda que genera y la luz tiene esos dos comportamientos. Entonces, cuando es como onda, está la actividad yang. Cuando está como corpúsculo, como compresión de la energía, es una actividad yin. Y ellas se mueven en ciertos rangos que son normales, o sea, están en equilibrio, pero cuando una de las dos invade el terreno del otro o una se excede en ello, pues aparece la enfermedad. Entonces, desde origen de la luz, si ustedes ven la respuesta que hay o que le dio Jesús, la orientación que le dio Jesús a Juan, le dice, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. ¿Sí? Entonces, miren que hay una relación entre la luz que somos, la energía que se manifiesta en esas dos fuerzas independientes de yin y yang. En otras partes les podemos dar otro nombre. Energía, eh, por ejemplo, que se expande y una energía que se contrae, ¿sí? La polaridad que maneja desde el punto de vista energético únicamente. Cuando nosotros comprendemos que somos luz, vamos a entender que esa energía se debe mantener en equilibrio, en perfección. ¿Sí? Entonces, desde allí, comprendiendo este origen, podemos ver que esa energía no es cualquier movimiento, es una inteligencia que es nuestro ser, a través del cual esa energía va direccionada por estas líneas que ustedes están viendo allí. Estas líneas están por todo el cuerpo. Son 12 meridianos, ¿sí? 12 meridianos, y esos meridianos, digamos, aparecen a través de este cuadrito que ustedes están viendo ahí. Aparece algo que se llama los reinos mutantes. En la medicina tradicional china, que no es en sí una medicina, es un estilo de vida. Se dice medicina porque al final de estos tiempos, pues hubo que corregir o acomodarse más bien a la dinámica de lo que se entiende en la forma clásica de lo que es la enfermedad y la salud. Entonces hay que corregir ya lesiones, pero la acupuntura y la medicina tradicional china como tal, les decía que es una forma de vida y una prevención a enfermedades. Desde ese punto de vista, esa energía se manifiesta o se concretiza en el humano en este ciclo que ustedes están viendo ahí. Sí, está al revés, pero entonces esa energía comienza a circular desde el agua. Ustedes ven ahí el puntico negro, ¿sí? Ese sería el primero. Ahí el ciclo quedó invertido. Pero entonces el agua se toma como inicio de la vida en el ser, en el organismo humano. El agua está representado por dos órganos, ¿sí? El riñón y la vejiga. Siendo un elemento, son 5 reinos mutantes y a estos tienen 5 elementos. El elemento agua como origen surge del pozo.
de la profundidad de la tierra, ¿sí? Y el agua surge, va subiendo y hace una mutación en cada uno de los reinos sin perder su esencia. Un reino muta al otro, o sea que hay un movimiento de la energía, ¿sí? Acuerde que el movimiento genera la energía como tal, ¿sí? Y esta energía comienza a mutar en cada reino. Entonces, del agua da origen a la madera. La madera está conformado o se forma en una cupla de dos órganos que son el hígado y la vesícula biliar. Esa agua sigue y esa madera sigue mutando y genera el fuego. Ese fuego está conformado por el corazón y el intestino delgado. Esa cupla se mantiene en ese equilibrio y el agua y la madera siguen mutando sin ellos perder su esencia y dan origen a la tierra. Y como elemento tierra encontramos dos órganos que son el vasopáncreas y estómago. Ese vasopáncreas y estómago muta al metal y el metal encontramos el pulmón y el intestino grueso y vuelve y hace el ciclo. O sea que allí hay un movimiento del intercambio y la mutación de la energía. Lo podemos ver entonces algo así como que una relación madre e hijo. Lo podemos entonces, si empieza con el agua, ¿cierto? Vemos que el agua genera el hijo como madera. O sea, el agua genera la madera. Si lo vemos en la naturaleza, así es. Si hay agua, hay árboles, hay plantas, hay esa naturaleza verde. O sea, hay madera y es de color verde. Con la madera se inicia el fuego. Si no hay madera, difícil que haya fuego, ¿cierto? De la madera genera al fuego. El fuego genera la tierra. Las cenizas que quedan en la tierra se compactan y genera tierra, ¿sí? Y la tierra genera el metal, porque todos esos elementos, mire, el petróleo, las piedras preciosas se forman en la profundidad a través de mutaciones vegetales, ¿sí? A través de sustancias que van solidificándose y generan esas piedras preciosas allá en la profundidad, pero para formar ¿qué? El agua a través en el pozo. Entonces es un ciclo, ¿sí? Y hay otro ciclo donde ellos se controlan a sí mismos. El agua controla al fuego. Si ustedes ven, ¿con qué apagamos el fuego? Con el agua, ¿cierto? El fuego controla el metal. Ustedes ven que el fuego derrite el metal, ¿sí? Sí. El metal controla la madera. Una sierra, un metal corta la madera, ¿sí? Y la madera controla la tierra, porque esa madera vuelve otra vez a la tierra y la controla. No solamente se produce fuego, sino que controla a la tierra. Y la tierra controla el agua. Si lo vemos en las condiciones de la vida cotidiana, encontramos eso. ¿Con qué paramos una inundación del agua? Pues con tierra, ¿sí? Entonces, miren que es cierta lógica y así es como se manifiesta la energía en la acupuntura y en la medicina tradicional china. Una enfermedad es un desequilibrio en estos juegos de la energía, en este movimiento de la energía. Ahora, en acupuntura, en homeopatía, el origen es el mismo. ¿De qué? Simplemente que no consideramos la energía dentro de ese movimiento, sino que
se considera que hay 3 elementos básicos en la manifestación del ser. Está el cuerpo físico, que decimos que es ese 1%, ¿cierto? Cuerpo físico. Cuerpo mental, sigue siendo parte de ese 1%, pero ese 1% que corresponde a las memorias y a los razonamientos que hacemos con esas memorias guardadas, un ejercicio mental. Y un cuerpo emocional, ¿sí? Que es las respuestas emocionales a esas convivencias y a esas experiencias de vida que tenemos. Digamos que esos 3 elementos conforman un triángulo equilátero, o sea, un triángulo perfecto, ¿sí? Cuando cualquiera de esos elementos se altera, se desequilibra la energía y viene la enfermedad. Hahnemann, que es quien, digamos, desarrolló esta técnica de la homeopatía, dice que realmente no hay enfermedades como tal. Dice, no hay sino una sola enfermedad, que es el desequilibrio de la energía vital. Entonces, si analizamos eso, voy a ponerles un ejemplo. Si estamos en equilibrio, ¿sí? En lo físico, nos tomamos un café, ¿ves? Pero tomamos 2, 3, 4 cafés, entonces ya un exceso de cafeína, eso actúa en lo físico y muchas personas les da tembladera, se comienzan a estar hiperactivas, se inquietan, puede haber una aceleración cardíaca por el exceso de café. Mire, son cosas sencillísimas. O una persona muy sensible al café se toma un tinto y se maluquea, ¿no? Da una sensación de hiperactividad, de inquietud. Bueno, en ese caso se altera el cuerpo físico, pero ese físico, al poner hiperactivo y muy sensible el organismo, genera una actividad mental acelerada y puede llegar a alterar la emoción porque como está tan sensible, cualquier cosa lo activa y lo tensa, lo pone hiperactivo, ¿sí? Cosas tan sencillas como un tinto y una exageración del tinto, ¿sí? Y así con cualquier cosa física, ¿sí? Se altera un accidente, altera la estructura física. Ahora, ¿qué pasa si se altera la mente? Sí, Freyman, nos hiciste hacer un viaje, Exactamente. al menos a mí me hiciste ir a mundos que uno pues ha oído, pero no en esa forma tan hermosa, tan lúdica, tan bien explicada, que le queda a uno en la responsabilidad de no perder el equilibrio que según dice en nuestro día a día, a menudo son las emociones como el miedo, la tristeza o el estrés las que nos sacan de ese centro, de ese equilibrio tan perfecto que tenemos dentro si lo respetamos. Sentimos como nos tensamos, como nos cerramos y eso debe tener un impacto directo en esa energía vital de la que nos estás explicando tan maravillosamente, porque qué viaje tan espectacular. Entonces tengo una pregunta para ti. Tome agüita para que te aclare la garganta porque has Bueno, hablado. sí, realmente se está. Te voy a hacer la pregunta para que nos la respondas. A nivel energético, ¿qué sucede exactamente en nuestro ser cuando permitimos que estas emociones como el miedo, la tristeza, la depresión, el odio, tomen el control y generen un bloqueo? Bloqueo en cualquiera de los cuerpos, sea físico, emocional y espiritual. Eso tiene que ser a nivel muy grande para que ese bloqueo se manifieste externamente. ¿O cómo? Debe ser también muy sutil porque el cuerpo está lleno de energía, como nos lo explicabas ahorita. Y Dalí, se le frenó a él el internet, pero yo sí siento
que él nos explicaba ahí que en esos meridianos que son energéticos se encuentran como esos bloqueos. Hace 8 días, Gaby Cabrera y Esteban nos hablaban de que eran como unas cristalizaciones y en este caso lo podemos decir como un bloqueo donde la energía queda, uno lo dice porque uno dice, ay, mira, mira, tócame aquí, mira, ve, mira esa bola que tengo aquí, un bloqueo de energía que está ahí concentrada, que inclusive ya se vuelve dolor porque ya se vuelve física, esos nudos que llamamos nosotros, que decimos, ay, no, aquí me está doliendo, por aquí también me está doliendo, y, es, y eso pareciera pues como que, bueno, ahí lo vamos a pasar, pero hay bloqueos más graves, mucho más contundentes, por ejemplo, en el corazón. El estrés constante en el corazón genera unos bloqueos que generan pequeños infartos que terminan siendo mortales, ¿cierto? Y mientras que Freyman aparece por aquí, esperemos que vuelva y entre, que le ha estado fallando el internet porque él vive en vereda. Sí, A mí me Mandra, parece, sí, yo quiero también agregar algo. Nosotros con estos programas que hemos transmitido, con este conocimiento tan maravilloso a nivel de conciencia, de espíritu, de qué es el alma, qué es el cuerpo, y con esa explicación tan bonita de todos esos órganos tan importantes que tenemos en nuestro cuerpo, en ese templo, ya en este momento, por ejemplo, yo no puedo tener un rasgo de ira, de descontrol, porque eso me va a generar a mí un desacierto, un desconcierto, una desarmonización total que yo la siento, yo la percibo. Entonces, nosotros, con este conocimiento que hemos tenido y que estamos transmitiendo, estamos dando herramientas para limpiar esos odios, para limpiar todas esas necesidades de manifestación de emociones tenaces, de emociones muy fuertes. Y nuestra vida se tiene que ir conduciendo de una manera mucho más armoniosa, más amorosa, más lúdica, más amable con el entorno y con todas nuestras personas y con nosotros mismos, porque ya tenemos conciencia de qué nos pasa a nivel interior. Bueno, concretamente enfermamos y la enfermedad nos comienza a llevar a un deterioro inicialmente físico, pero termina eh, desarrollando, digamos, alteraciones en el espíritu y finalmente, pues, el proceso de la muerte. ¿Sí? Si bien es cierto que, digamos, el ser como tal, entendiendo por el ser la totalidad, la manifestación de una desarmonía de esas es la enfermedad. Pero en sí, el origen de la enfermedad es la desconexión que tenemos con el Padre Eterno, con el Verbo. Acuerden que decíamos de ese verbo luz Luz. que se manifiesta por vectores de luz y genera el movimiento genera la energía. Entonces, al desconectarnos de nuestra fuente original, que es el Padre Eterno, que es la luz o el verbo, pues se desarmoniza toda la energía a través incluso de un pensamiento, cosas tan sencillas como un pensamiento. Yo les explicaba ahora que el ejemplo del café puede alterar la función mental, pero esa función mental puede llevarnos a tener confusión en el pensamiento, ¿sí? O llevarnos a pensamientos que, por ejemplo, un pensamiento, una traición del compañero, de la compañera, ¿sí? Un pensamiento celoso, y eso genera una emoción, temor, el miedo a perder, ira, ¿sí? Y fue un pensamiento.
Y ese pensamiento desarmoniza el cuerpo físico y el cuerpo mental. Y el emocional se altera. Entonces, es un total desequilibrio. ¿Por qué llegan esos pensamientos? Porque nos desconectamos de la fuente. Cuando nosotros estamos conectados a la luz, esos pensamientos serían de luz. Eso que comemos no nos haría daño porque estaríamos acordes a esa inteligencia y a esa armonía que caracterizan la vida humana, ¿sí? Entonces no habría enfermedad. La enfermedad aparece en la humanidad cuando este planeta es invadido por la oscuridad. Esa oscuridad que comienza a empañar la luz que somos, a apagarla, a no dejarla manifestar. Por tanto, el proceso de nosotros es recuperar la luz que somos. Y en ese proceso está la sanación. Ahí estaríamos no solamente recuperando la salud, sino recuperando la vida como tal. Ese es el proceso que yo les invito a que hagamos. Obviamente, la química, los medicamentos con una gran carga de química sintética, es una de las razones por las cuales se opaca la luz que somos. Porque generan Freyman, adicción, porque generan reacciones químicas que no son naturales. Y dime, sí, definitivamente, sí, sí, definitivamente esto es muy revelador para todos, porque nos devuelve la responsabilidad de nuestra propia sanación. Para que, pues, si alguien nos escucha y se da cuenta de que ha estado ignorando las señales de su cuerpo por mucho tiempo y pues se siente abrumado porque no está atento a ese corazón. Yo quiero retomar una canción que me parece muy linda de Tony Vega, donde dice que uno mismo se enreda, uno mismo se ordena, uno mismo se hunde, uno mismo se eleva, uno mismo se alivia, uno mismo se enferma, ¿cierto? Uno mismo se sana, uno mismo se corta las alas. Y es que el corazón sabe, porque el corazón es ese motor central del cuerpo. Yo quiero preguntarte aquí un poquito desde estas terapias que tú manejas, ¿cómo se tratan las enfermedades cardiovasculares? Para Corazón del Sur es muy importante ese corazón. bueno, no es muy complicado siempre y cuando no haya lesión muy grave en corazón. La esencia de nuestro ser está en el corazón. En acupuntura, el emperador de un reino, que es estos cuerpos, este organismo, es el corazón. Para nosotros, la ciencia ha como olvidado el corazón como fuerza de vida, como contacto y como residencia del alma y el espíritu. Pero cuando en nosotros reconocemos que desde el momento mismo de la concepción, ¿sí?, nosotros somos energía y hay un destello de luz cuando el, el óvulo comienza a hacer el recorrido, ¿sí? El espermatozoide comienza a hacer el recorrido para la fertilización del óvulo. Lo que hay es un destello de luz en esta acción. El óvulo dice, espera como receptor al espermatozoide. Y decía la ciencia, y ahora cambió, que allá llegaba el espermatozoide más fuerte, el más veloz, el más poderoso, ¿sí? Pero ahora ya encontramos que en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide entra al óvulo, lo que hay es una resonancia, una vibración, una especie de, de llave y clave que atrapa ese espermatozoide
y de ahí surge ese ser, ese organismo con ese cuerpo tal como fue diseñado para que así fuera. Entonces, no es el más fuerte, es como una energía que atrae, como un imán que atrae y recepta ese espermatozoide. Por tanto, el proceso que sigue es que lo primero que se forma, el primer órgano que se forma en el feto, más o menos entre la quinta y séptimo día, es el corazón. Es una célula que hace un movimiento, como hacía, un movimiento, y a partir de ese movimiento, cuando da la primera contracción y diástole y sístole, lo que hay es un destello de luz. Y a partir de allí se forma todo el cuerpo, todos los órganos que conforman estos organismos. Y así es para todo. Todo tiene corazón. Un árbol tiene corazón. Los animales, cada uno, una ameba tiene corazón. El núcleo donde se centra el poder de esos organismos, ese es el corazón. Entonces, desde la acupuntura hay una fisiología del reino de fuego. Decimos que en el fuego está el corazón y el intestino grueso, perdón, y el intestino delgado. Entonces, si esa cupla está en armonía y las fuerzas de los otros sistemas están en armonía, pues vamos a tener un corazón energéticamente sano. Cuando se altera el ciclo, que lo alteramos, ya le dije, con los pensamientos, con energías perversas, con fuentes negativas, al alterar ese ciclo, podemos ver si hay fuego alto. Un fuego alto es una hipertensión, por ejemplo. Un fuego alto, decíamos que el corazón tiene una expresión emocional, es la alegría. Una euforia, esas energías de alegrías, por allá por encima, que hay una hiperalegría, por decir alguna euforia, ya es un síntoma de que ese corazón está llano, o sea, está pleno, ¿sí? O la hipertensión, el fuego en la cabeza, el calor, ¿sí? Todas esas condiciones, una taquicardia, un aceleramiento en el ritmo cardíaco, todo eso nos dan unas señales y unas condiciones para actuar en ese canal del meridiano del corazón o del intestino delgado, porque el intestino delgado maneja el fuego también, y a través de los resonadores, que son puntos para que de un lado donde hay déficit pase la energía de un lado que hay una hiperactividad, un yang, entonces ese yang merma y pasa a suplir el yin que hay en otro sistema o en el mismo órgano. Eso hace que la aguja tiene unos puntos claves, se coloca en ese punto y se equilibra la energía. Podemos tratar con eso todas las patologías desde el corazón con una aguja, dos agujitas que pongamos. Y a nivel de homeopatía es muy parecido. La sintomatología nos lleva a entender que hay una condición de alteración de la energía vital que no ha podido controlar en el corazón. Se recogen los síntomas y se ubica un medicamento que reúna la mayoría de la sintomatología que tiene el paciente. Eso nos da un medicamento. En homeopatía los medicamentos no son una fórmula química, son extractos de plantas que se diluyen en alcohol, se dinamizan. Dinamizan es que a través de una vibración y unos golpes se rompen las moléculas y se libera energía. Esa energía queda atrapada en las goticas o en los globulitos que ustedes conocen de homeopatía y al tomarlas genera algo que llama
enfermedad medicamentosa, enfermedad entre comillas. Es un estímulo para que el cuerpo mismo responda a un impulso energético un poquito por encima de la enfermedad que presenta la persona, de los síntomas que está presentando. Entonces, el cuerpo, la energía vital se ve obligada a responder a esa acción del medicamento. Por tanto, su misma energía vital cura el proceso, en este caso del corazón, y lo haría como con cualquier otro caso, ¿sí? Entonces, Freyman, eso es la forma mecánica del corazón, la forma energética del corazón. Dime. Para los que quieran acceder al libro del Eterno Corazón o de un corazón para dioses, y no se les olvide que aquí estamos en Corazón del Sur buscando sanar ese corazón, sanar el cuerpo como tal, pero desde el ser. Y Dalí, adelante tú. bueno, agradecerle a Freyman inmensamente por compartir esa hermosa sabiduría tan ancestral y tan bien adquirida, y el compartir de él tan espontáneo y tan comprensivo, y su corazón totalmente dispuesto con nosotros para que la audiencia de Corazón del Sur 144 nos sigan escuchando. Y como dice Simanda, hay que hacer un segundo programa. Antes de despedirnos, por favor, Freyman, te pedimos un mensaje final para la audiencia, una despedida, y muchas, muchas gracias. Esperamos nos des un bonito despedir. Bueno, agradecerles a todos ustedes de verdad por este magnífico propósito que tienen y el desarrollo que le están dando. Y a todos, digamos que la salud y la vida está en el reconocimiento que tengamos nosotros del Cristo, el Cristo que somos. Cuando hablo del Cristo, no hablo de Jesús solamente, sino de esa esencia de vida, de esa fuerza creadora que fue quien desarrolló la creación de todo el universo, la naturaleza. Allí la encontramos a esa fuerza creadora. Cuando vemos al otro o a cualquier parte donde miremos creación, vida biológica, animales, hermanos de la humanidad, plantas, lo mínimo, las mismas rocas, la misma piedra, el agua, el mar, los elementos. En todo eso está la fuerza creadora, esa conciencia de creación que debemos de tener. Y en la medida que nosotros reconozcamos esa fuerza en toda la creación, en esa medida estaremos sanos. Esa es la mejor fórmula para permanecer sanos y sin dejarnos influenciar por las fuerzas oscuras que buscan opacar precisamente esa luz que somos y limitar esa conexión con la naturaleza. Vayan al río, diviértanse, jueguen con los elementos y pensamientos de luz. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Gracias a Simandra y a María Idalí y a Abraham también, que bueno, todos los de Radio Zipa, por esta magnífica labor. Un abrazo para todos. Simanda. Ay, no, de todas maneras, muchísimas gracias, de verdad, porque fue muy especial este espacio. Y de verdad que el corazón puede más que cualquier cosa, más que problemas tecnológicos. Ahí estuvimos al frente, porque el Internet puede ser una limitante, pero no lo es todo. De verdad que gracias. Y ahí anoté el teléfono en el chat del doctor Freyman para que se conecten con él y podamos entonces programar un próximo programa. Y Dalí, ahí en el ciclo que viene, qué rico que lo podamos programar para que le saquemos partido a Freyman, que tiene mucho que decir. Yo tengo que agradecer enormemente. Ahorita estaba empezando la historia, pero voy a contarla así rápidamente. Freyman en esa época
en esa época de la pandemia me asistió en un proceso de sanación, pero la decisión de sanarme la tomé yo, porque los médicos me dijeron, la voy a operar, hay que cortar, hay que quitar todo eso. Y yo dije, pero ¿cómo así? Hay que esperar entonces, como el pandemia, hay que esperar 4 meses. Yo esperando así, manicruz, a ver qué pasa. No, yo voy a sanarme. Y Freyman, de verdad tengo agradecimiento enorme porque de tu mano, con tus medicamentos, con tus recomendaciones, Imandra, cómo te sientes, qué haces, sos ansiosa, qué tienes que guardado en tu garganta que no has contado, que no has dicho. Me hizo reflexionar acerca de cómo tengo que sanarme. Y de verdad hice ese proceso y no necesité ninguna cirugía ni ningún proceso de fármacos estandarizados ni de cirugías. De verdad, un abrazo enorme y gracias, gracias a todos. Un agradecimiento profundo a Radio Zipa Estéreo, a su director Abraham Varela Sabella y a nuestra directora ejecutiva Zoila Isabel Carvajal, porque son la plataforma con la cual nos brindan la oportunidad de difundir nuestro mensaje. Y un reconocimiento lleno de cariño a cada uno de los integrantes del Corazón del Sur 144 y también a todos nuestros oyentes que nos acompañan cada semana. Feliz día. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias.